El cielo sobre la Ciudad de México tenía ese color violáceo y amoratado que presagiaba el desastre. No era simplemente lluvia lo que se acumulaba sobre el valle, era la furia contenida de Tlaloc a punto de reventar las alcantarillas y convertir el viaducto en un río de agua negra. Dentro del viejo Tsuru oxidado, el aire acondicionado no funcionaba y el calor se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa sucia. Elena, con 38 semanas de embarazo, sentía que sus pulmones se habían reducido al tamaño de 2 canicas. Cada respiración era una batalla contra la humedad y contra el miedo que le subía por la garganta. «Rogelio, por favor, me duele diferente», murmuró ella apretando la manija de la puerta con los nudillos blancos. Rogelio no la miró. Sus ojos estaban fijos en el mar de luces rojas de los frenos delante de ellos. El tráfico estaba paralizado. El limpiaparabrisas chirriaba rítmicamente contra el cristal seco, un sonido que taladraba las sienes de Elena. «Ya vas a empezar», resopló él, golpeando el volante con la palma de la mano. «Es el tráfico, Elena. ¿Qué quieres que haga? Que vuele. Te dije que no debimos salir a casa de tu madre hoy, siempre es lo mismo. No es una queja, es...» Elena soltó un gemido ahogado cuando una contracción, no de las falsas, no de las de práctica, sino una ola de acero caliente, le estrujó el vientre bajo. Se dobló sobre sí misma, mordiéndose el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Se rompió. Rogelio, se rompió la fuente. El líquido empapó el asiento de tela barata. El olor dulzón y almizclado llenó la cabina. Rogelio miró hacia abajo. Vio la mancha oscura expandiéndose en los pantalones de maternidad de ella y su rostro palideció. Pero no fue una palidez de preocupación por ella. Fue pánico. Pánico egoísta. «Me vas a joder la tapicería», gritó frenando de golpe cuando el auto de adelante avanzó medio metro. «Maldita sea, Elena». En ese momento, el cielo se abrió. No empezaron a caer gotas, sino cortinas de agua sólida. El ruido sobre el techo del Tsuru era ensordecedor, como si estuvieran dentro de un tambor metálico golpeado por 1000 martillos. El motor, que ya venía tosiendo desde hacía kilómetros, dio una última sacudida violenta y se apagó. Las luces del tablero parpadearon y murieron. Estaban varados en medio de un bajo puente y el agua comenzaba a subir rápidamente, lamiendo los neumáticos. «Arranca, por favor, arranca», suplicó Elena entre jadeos. Rogelio giró la llave. Nada. Solo el clic seco de la muerte mecánica. Golpeó el volante con ambos puños, soltando una sarta de maldiciones que Elena apenas escuchaba, porque el dolor la estaba partiendo en dos. El agua subía. Veía cómo los otros autos comenzaban a orillarse o a intentar maniobras desesperadas. «No puedo con esto», murmuró Rogelio. Su voz sonó extraña, lejana. Abrió la puerta y el agua sucia entró de golpe, mojando sus zapatos. «Voy a buscar ayuda. Voy a ver si veo una grúa o a un policía allá adelante». «No me dejes aquí», gritó Elena, estirando la mano, pero otra contracción la paralizó. «Rogelio, el bebé ya viene». «Ahorita vengo. No te muevas», gritó él, pero no miró atrás. Elena lo vio a través del cristal empapado. Vio su espalda encorvada bajo la lluvia, alejándose entre los autos detenidos. Vio cómo trepaba por el talud de concreto hacia la calle superior para salir del encharcamiento. Y supo, con esa certeza fría y terrible que a veces tienen los animales heridos, que no iba a buscar ayuda. Iba a huir. Rogelio, quien siempre decía que no estaba listo, quien se quejaba del dinero, quien odiaba la responsabilidad, acababa de encontrar su excusa perfecta en el caos de la tormenta. Se quedó sola. El nivel del agua subía. El frío comenzó a colarse en sus huesos, compitiendo con el fuego de las contracciones. Afuera, el mundo era una cacofonía de cláxenes y lluvia. La gente corría tapándose con periódicos, con bolsas de plástico. Nadie miraba dentro del auto viejo. Elena golpeó el cristal con la mano abierta, pero estaba empañado. «¡Ayuda!», intentó gritar, pero su voz era un hilo roto. Fue entonces cuando la puerta del conductor se abrió de golpe. Elena se encogió esperando un asalto, esperando lo peor de la ciudad. Pero lo que vio fue a un hombre empapado, con el cabello negro pegado a la frente y una chamarra de cuero sintético que chorreaba agua. No la miró a los ojos al principio. Miró el nivel del agua que ya cubría los pedales.
Señora, tiene que salir de aquí. El drenaje colapsó. Esto se va a inundar en serio, dijo el hombre. Su voz era grave, cansada, con el acento cantado y rápido de los chilangos que han visto demasiado. No puedo, sollozó Elena. Mi bebé, estoy dando a luz. El hombre se detuvo en seco. Por primera vez la miró directamente. Tenía ojos oscuros, rodeados de ojeras profundas, púrpuras, como si no hubiera dormido en una semana. Sus manos, que se aferraban al marco de la puerta, eran grandes y tenían nudillos rasgados. «Mierda», susurró él. No fue una maldición de desprecio, sino de reconocimiento de la gravedad. Se inclinó hacia adentro, ignorando el agua que le llegaba a las pantorrillas. «¿Cada cuánto son los dolores?» «No sé, seguidos, muy seguidos. Siento que tengo que empujar». El hombre miró hacia la avenida bloqueada. No había forma de que una ambulancia llegara ahí, ni siquiera una patrulla. Estaban en la boca del lobo atrapados en la arteria colapsada de la metrópoli. «Me llamo Julián», dijo él, y su tono cambió. Dejó de ser un transeúnte y se convirtió en algo más, una autoridad tranquila. «Escúchame bien. No puedes tener al bebé aquí. El agua está sucia, hay riesgo de infección y hipotermia. Mi camioneta está a unos 50 metros, en la rampa de salida. ¿Puedes caminar si te ayudo?» «No puedo. Me duele mucho. Tienes que poder, porque si te quedas aquí, los dos se van a poner muy mal». «Vamos». Julián no esperó su permiso. Pasó un brazo por debajo de las rodillas de Elena y otro por su espalda. Gruñó por el esfuerzo al levantarla, sacándola del auto inundado. Elena gritó cuando el movimiento sacudió su vientre, pero se aferró al cuello de la chamarra mojada de aquel desconocido. Olía a tabaco barato, a lluvia y a jabón quirúrgico. El trayecto hacia la camioneta fue una pesadilla borrosa. La lluvia golpeaba la cara de Elena, mezclándose con sus lágrimas. Julián resbaló una vez en el lodo, pero no la soltó. Recuperó el equilibrio con un juramento entre dientes y siguió avanzando. La depositó en el asiento del copiloto de una pick-up vieja pero limpia por dentro. «Respira, no empujes todavía. Por lo que más quieras, no empujes», ordenó él, mientras rodeaba el vehículo y subía al lado del conductor. «¿Eres doctor?», preguntó ella, con la voz temblorosa aferrándose al tablero. «Soy residente de trauma en el Hospital General. Salí de guardia hace 2 horas. Creí que hoy por fin dormiría», dijo él, arrancando el motor. La camioneta rugió con una potencia tranquilizadora. «Aguanta, jefa. Te voy a llevar, pero voy a tener que subirme a la banqueta». El viaje fue una sucesión de saltos, cláxenes y maniobras ilegales. Julián conducía con una precisión fría, calculada. No hablaba para consolarla con palabras vacías, hablaba para darle instrucciones. «Respira corto, inhala, ya casi». Cuando llegaron a la rampa de urgencias del hospital público, la seguridad intentó detenerlos. Julián ni siquiera bajó la ventana completa. Sacó un gafete colgado de un cordón en el retrovisor y gritó un código que hizo que los guardias abrieran la pluma de inmediato. Frenó en seco frente a las puertas automáticas. «Camila, gestante en expulsivo», bramó Julián bajando del auto. En segundos, Elena estaba rodeada de batas blancas. Sintió cómo la pasaban a una camilla fría. Vio el rostro de Julián alejándose, quedándose atrás bajo la lluvia, con las manos en las caderas y la cabeza gacha, respirando con dificultad. «Espera», intentó gritar ella, pero una nueva contracción le robó el aire y la llevaron rodando pasillo adentro. El parto fue rápido y violento, sin la anestesia que ella había soñado, sin la mano de Rogelio sosteniendo la suya. Fue un asunto de gritos, de pujar hasta sentir que se rompía por dentro, y de voces desconocidas animándola. Cuando el llanto de su hijo rompió el aire estéril de la sala de expulsión, Elena sintió un alivio tan profundo que perdió el conocimiento por unos segundos. Despertó en una sala común, compartida con otras 5 mujeres. El aire olía a desinfectante y a leche agria. En un cunero de plástico transparente, a su lado, dormía un bulto pequeño envuelto en una cobija amarilla institucional. «Es un varón», dijo una enfermera robusta, entrando con una tabla de sujetapapeles. Pesó 2,8 kilos. «Sanito», a pesar del susto. «¿Cómo se va a llamar?». Elena miró al techo despintado, pensó en Rogelio, pensó en la soledad que la esperaba afuera.
Gabriel, dijo suavemente, como el ángel, pero guerrero. La enfermera asintió y anotó. Oiga, madre, el doctor que la trajo, el doctor Medina, pasó hace rato a preguntar, pero usted estaba dormida. Dejó dicho que el coche donde la encontró se lo llevó la grúa al corralón porque estaba estorbando el paso del desasolve. Julián. Se apellidaba Medina. ¿Va a volver?, preguntó Elena sintiendo una punzada de esperanza absurda. Mija, el doctor Medina vive aquí prácticamente, pero ahorita entró a cirugía. No creo que lo veas pronto. ¿Hay algún familiar al que podamos llamar? ¿El papá? Elena miró a su hijo. Recordó la espalda de Rogelio alejándose bajo la lluvia. No, dijo, y la palabra pesó como una lápida. No hay nadie, solo nosotros. La realidad de la pobreza en la Ciudad de México no es romántica. Es una bestia que muerde. Elena salió del hospital 2 días después, con Gabriel en brazos y una bolsa de plástico con su ropa sucia. Regresó a la vecindad en la colonia Doctores donde vivía. El cuarto que rentaba era un cubo de 4x4 con un baño compartido en el patio. Rogelio no había vuelto. Se había llevado su ropa, la televisión pequeña y los ahorros que tenían guardados en una lata de galletas vacía bajo el colchón. Había dejado solo deudas y el eco de sus promesas rotas. Las primeras semanas fueron un borrón de hambre y cansancio. Elena no podía volver a su trabajo en la maquila de costura porque no tenía con quién dejar a Gabriel y no podía pagar una guardería. Vendió lo poco que tenía de valor, unos aretes de oro que fueron de su abuela, la plancha, el microondas. Cuando el dinero se acabó, Elena hizo lo único que sabía hacer bien, aparte de coser, cocinar. Con los últimos pesos compró masa, manteca, hojas de maíz y pollo. Se levantaba a las 3 de la mañana, con Gabriel amarrado a su espalda con un rebozo, y preparaba tamales verdes, de mole, de rajas y de dulce. Consiguió un permiso precario, más bien un acuerdo tácito con el líder de los ambulantes, para poner un puesto plegable cerca de la zona de hospitales, sabiendo que ahí siempre había gente con hambre y prisa. Era un trabajo brutal. El vapor le quemaba las manos, las piernas se le hinchaban de estar parada, y tenía que amamantar a Gabriel escondida tras una lona entre venta y venta. Pero sobrevivía. Ganaba lo suficiente para pagar la renta y los pañales. 3 meses después del parto, una mañana fría de noviembre, mientras servía un atole de arroz con leche a una señora, lo vio. Julián Medina caminaba hacia la entrada de urgencias. Se veía aún más demacrado que la noche de la tormenta. Llevaba el uniforme quirúrgico azul arrugado y una bata blanca manchada de café en el bolsillo. Caminaba como un sonámbulo. Elena sintió un vuelco en el estómago. No sabía si hablarle. ¿Qué le diría? Hola, soy la mujer que sangró en tu camioneta. La vergüenza de aquel recuerdo la paralizó. Pero entonces Julián se detuvo. Olfateó el aire. El olor de los tamales de mole era irresistible. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron. Julián parpadeó, confundido. Se acercó lentamente, como si no estuviera seguro de lo que veía. ¿La de la inundación?, preguntó con voz ronca. Elena asintió, secándose las manos en el delantal. Elena, me llamo Elena. Y señaló el bulto dormido en una caja de plástico acondicionada con cobijas bajo la mesa, es Gabriel. Julián se asomó a ver al bebé. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, rompió la dureza de su rostro. Sobrevivieron, dijo, más para sí mismo que para ella. Gracias a usted. Nunca pude darle las gracias. Se fue tan rápido. Julián salía de su guardia a las 7 de la mañana, con los ojos rojos y el alma hecha pedazos, después de ver baleados, atropellados y enfermos terminales, y pasaba al puesto de Elena. No hablaban mucho al principio. Él comía de pie, observando a la gente pasar, y ella servía. Pero poco a poco los silencios se llenaron. Él le contaba sobre la burocracia del hospital, sobre la falta de insumos. Ella le contaba sobre las travesuras de Gabriel, sobre lo difícil que era conseguir buena masa nixtamalizada. Elena descubrió que Julián no era un héroe de novela. Era un hombre divorciado, que pagaba pensión a una hija que casi no veía porque su exesposa se la había llevado a Monterrey. Vivía solo en un departamento pequeño cerca del hospital, comía mal, dormía poco y fumaba demasiado. Estaba solo, igual que ella.
Ella, por su parte, dejó de ser una víctima ante sus ojos. Julián veía cómo manejaba el cuchillo, cómo negociaba con los proveedores, cómo defendía su esquina de otros vendedores. Veía su fuerza. Un día, 6 meses después, Julián llegó y no pidió tamales. Se quedó mirando a Gabriel, que ya se sentaba y jugaba con una sonaja hecha de una botella de plástico y arroz. «El domingo es mi cumpleaños», dijo Julián de repente. «Voy a hacer una carne asada en la azotea de mi edificio, nada elegante, unas chelas, unos amigos del hospital. ¿Quieres venir? Trae al chamaco». Elena se quedó helada. No era una cita, o tal vez sí, era una invitación a entrar en su mundo. «Yo no tengo con quién dejar el puesto el domingo. Es día de venta fuerte. Cierra temprano. Te compro todo lo que te sobre para la fiesta». Elena sonrió, una sonrisa que le llegó a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Está bien, doctor, pero yo llevo la salsa. La que usted compra en el súper sabe a cartón». Ese domingo marcó un cambio. Elena vio a Julián reír sin la bata puesta. Julián vio a Elena con el cabello suelto y un vestido sencillo, no con el delantal manchado de salsa. Gabriel pasó de brazo en brazo entre los residentes y enfermeras, tratado como una mascota querida. No hubo una declaración de amor apasionada bajo la lluvia. Fue algo más lento, más sólido. Fue Julián ayudándole a cargar las ollas pesadas un día que le dolía la espalda. Fue Elena llevándole caldo de pollo al departamento cuando él pescó una gripe terrible. Fue un beso tímido en la mejilla, que se desvió a la comisura de los labios una tarde de cine. Pero la vida en la Ciudad de México no perdona, y el pasado siempre cobra factura. Un año después del nacimiento de Gabriel, el negocio de Elena había crecido. Ya no tenía un puesto plegable. Había rentado un pequeño local, una accesoria, a 2 cuadras del hospital. Tamales La Güera y Gabriel. Tenía 2 empleadas y mesas de plástico. Era mediodía, la hora pico de los almuerzos. El local estaba lleno. Elena estaba cobrando en la caja cuando la puerta se abrió, y una figura conocida entró, bloqueando la luz. Rogelio. Se veía diferente, pero igual, más gordo, con una camisa de marca falsa y esa misma expresión de arrogancia insegura. Miró el local, miró a los clientes y finalmente miró a Elena. «Vaya, vaya, te ha ido bien, flaca», dijo, sonriendo como si no hubiera pasado nada, como si no la hubiera dejado ahogarse en un coche hace un año. El corazón de Elena se detuvo y luego empezó a latir con una furia fría. «Lárgate», dijo ella en voz baja. «Oye, tranquila, vengo en son de paz. Mi mamá me dijo que tuviste al niño. Que es niño, ¿no? Tengo derecho a verlo. Soy su padre. Tú no eres padre de nadie. Tú eres un cobarde que huyó». Estaba asustado, Elena. «Tú sabes cómo soy. Me paniqué, pero he cambiado. Mira, tengo un negocito de autopartes. Quiero ser parte de esto, de la familia. Y veo que el negocio va bien. Podríamos expandirlo». Yo sé de administración, ahí estaba. No era amor paternal, era olfato de dinero. Había visto que ella ya no estaba en la miseria y quería su tajada. Rogelio intentó pasar detrás del mostrador. «¿Dónde está el niño? Quiero verlo». «No des un paso más», gritó Elena, agarrando el cuchillo cebollero que usaba para cortar el pan. Los clientes se callaron. El aire se tensó. «No seas histérica, Elena. No vas a hacer nada. Siempre fuiste débil. Necesitas un hombre que te controle esto». Rogelio estiró la mano para agarrarle el brazo, ese mismo gesto posesivo de antes, pero antes de que pudiera tocarla, una mano grande y fuerte le agarró la muñeca. No fue un agarre violento, sino técnico, un apretón en un punto de presión que hizo que Rogelio soltara un gemido y se doblara. Julián estaba allí. Había entrado por la puerta trasera, como solía hacer en sus descansos. Llevaba su uniforme azul. «La señora te dijo que te largaras», dijo Julián con voz tranquila, pero con esa autoridad de acero que usaba en la sala de urgencias cuando alguien se ponía violento. «¿Y tú quién eres? ¿Su macho?», escupió Rogelio, tratando de soltarse. «Soy el hombre que sacó a tu hijo del coche donde lo dejaste morir», dijo Julián, acercándose al rostro de Rogelio. «Soy el que cortó el cordón umbilical. Soy el que le bajó la fiebre la semana pasada. Tú solo eres el donante de esperma, y si no sales de aquí en 3 segundos, voy a llamar a la patrulla que está en la esquina, y les voy a explicar
¿Por qué estás molestando a mi familia? Y créeme, aquí en el barrio me conocen todos los policías a los que he cosido. A ti no te conoce nadie. Rogelio miró a Julián, luego a Elena, que sostenía el cuchillo con mano firme, ya no temblando. Vio que no había miedo en ella, solo desprecio. «Están locos», murmuró Rogelio sobándose la muñeca. «Quédense con su bastardo. No me importa». Salió del local empujando una silla, derrotado no por la fuerza física, sino por la irrelevancia. Cuando la puerta se cerró, el silencio en el local se mantuvo un segundo más, hasta que los clientes, habituales del barrio, empezaron a aplaudir tímidamente y a volver a sus comidas. Elena soltó el cuchillo. Las manos le empezaron a temblar, pero esta vez fue Julián quien las tomó entre las suyas. «¿Estás bien?», preguntó él. «Le dijiste tu hijo», dijo ella mirándolo a los ojos, «y luego dijiste mi familia». Julián se puso rojo, un rubor que subió desde el cuello de su filipina hasta las orejas. «Bueno, es que se me salió, para asustarlo». Elena rodeó el mostrador y se paró frente a él. Le puso las manos en el pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la tela. «No me mientas, doctor Medina. Usted es muy malo mintiendo». Julián suspiró y la abrazó, escondiendo la cara en su cuello, oliendo a maíz y a canela. «Gabriel es mi hijo, Elena. No de sangre, pero lo es. Y tú eres lo único bueno que me ha pasado en esta ciudad maldita». Elena cerró los ojos y se permitió, por primera vez en años, recargarse completamente en alguien. No porque no pudiera sostenerse sola, ella sabía que podía. Había levantado un negocio, había criado un hijo, había sobrevivido a la tormenta, pero apoyarse en alguien cuando eres fuerte es un acto de amor, no de necesidad. «Ya siéntate», dijo ella dándole un beso rápido en la barbilla. «Se te va a enfriar el atole». Aquella noche, en el pequeño departamento que ahora compartían a veces, cuando Gabriel ya dormía, no hubo grandes discursos, solo el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Una lluvia que ya no daba miedo, sino que arrullaba. Estaban cansados, les dolían los pies y sabían que mañana sería otro día difícil en la Ciudad de México. Pero estaban juntos, comiendo pan dulce y viendo las noticias, decidiendo sin decirlo que esa era la felicidad posible, la única que importaba, la que se construye después del desastre, resistente al agua y a los golpes.